Cuando compras una motocicleta nueva hay muchos ajustes que no se hacen bien a la hora del ensamblaje y tampoco lo hacen bien en los centros de servicio. Por eso en este video les mostraré 7 ajustes obligatorios a tu moto nueva. Punto número 1 y súper importante: engrase y lubricación, que no es lo mismo. Aquí vamos a ajustar con una cadena y del otro lado con una matraca para sacar el eje de la rueda. Como pueden ver, me resultó muy difícil sacarlo, ya que no tenía ninguna lubricación ni ninguna grasa, estaba así en seco. Deben de saber que todos estos elementos tienen que estar engrasados previamente para evitar una oxidación y un desgaste prematuro en estas piezas. Los bujes, los valeros internos y todo esto tiene que engrasarse muy bien para evitar que entre agua, que se oxide y que provoque fricción al momento de girar la rueda. Yo voy a usar esta de aquí, que fue la única que me encontré. Esta dice ser muy buena ya que soporta altas temperaturas, una buena resistencia a la humedad y también una buena resistencia a los movimientos constantes. Aquí échale, más vale que sobre y no que falte. Échale muy bien al eje, a los valeros y a los bujes de toda la rueda. Aquí te recomiendo que también le pongas grasa al eje del pedal de arranque, ya que suele oxidarse muy fácilmente y luego cuando lo quieres utilizar pues ya está todo pegado. Otras partes que recomiendo engrasar encarecidamente son el eje del basculante o el eje de la tijera trasera. La verdad es que casi siempre viene seco y va a hacer falta, igual como el eje trasero, una tuerca y del otro lado sale todo el tornillo del eje completo. También en la parte delantera hay que ponerle buena grasa a tanto al valero de la rueda delantera, al eje y también a lo que es la araña del velocímetro, porque a veces no tiene la suficiente y luego por eso ya no marca la velocidad. Hablando en temas de lubricación, este es un lubricante en aerosol, pues también puedes usar WD-40, este es más barato. Sin embargo, funciona bien. Este puede servir sobre todo en esto de la llave, porque muchas veces está bastante trabada, a veces la humedad hace de las suyas y te empieza a oxidar estas partes internas también. Y recomiendo también echarle un poquito a lo que es la parte de la cerradura, por así decirlo, del tapón de la gasolina. Ya de esta forma te vas a asegurar que no se vaya a oxidar y que vaya a salir fácilmente cada vez que vayas a cargar gasolina. Aquí no es tan necesario en todas las motos, pero si es tu caso que sientes que la llave como que se traba al momento de encender la moto, te recomiendo también lubricarle un poco y de esta forma vas a solucionar ese problema. Y por supuesto, muy importante, la lubricación del chicote de clutch. Esta lubricación ayuda a que el accionamiento de la palanca sea más eficiente y aumentar la vida útil del chicote de clutch. Aunque yo sé que hay maneras más eficientes de hacer esto, al menos de esta forma te aseguras que los puntos de mayor rozamiento de metal con metal estén lubricados para aumentar así la vida útil de manera temporal. Ajuste número 2, apriete de tornillería. Aquí no tengas miedo, aprietas todos los tornillos, apriétalos, sin importar que sean de plásticos, motor, suspensión, absolutamente todos apriétalos, más vale estar asegurado. Hay tornillos muy importantes que no dicen, no, ese seguramente sí lo apretaron bien el ensamblaje. Y curiosamente ese es el tornillo que más flojo está. Si es un tornillo pequeño, utiliza una matraca pequeña. Si es un tornillo grande, utiliza una matraca más grande. Si tú sientes que no puedes apretarlos con la fuerza de tu mano y tu muñeca, no es necesario que le cargues todo el brazo. Significa que tienen un apriete adecuado. Tal vez conocías el trabarroscas Loctite. Lo que seguramente no sabías es que el Cola Loca, al igual que el Loctite, utiliza como base el cianocriolato. Esto significa que es un buen trabarroscas, en este caso de emergencia o temporalmente. Así que si tú tienes un tornillo que se afloja constantemente, puedes poner un poco de este pegamento. Y de esta forma el tornillo ya no se va a aflojar con las vibraciones como sí ocurría antes. Ajuste número 3, tensión de cadena y alineación de rueda. Muchos no saben, pero la gran mayoría de motocicletas vienen con la cadena o muy apretada o demasiado floja. Y ya ni hablar de la alineación de rueda, que está más chueca que sus... Y aquí con el flexómetro podemos saber cuál es la holgura actual de nuestra cadena. Incluso puedes medir la cadena con el flexómetro y esta medida que te dé vas a restarla a la altura total y de esta forma te va a dar más exacta. El ajustador de cadena tiene una pequeña tuerca y en la parte de adelante tenemos como una especie de rondana, pero que tiene una muesca en la parte de arriba. Esta sirve para alinear a las líneas de la tijera trasera. Del otro lado es totalmente igual. De esta forma tú puedes hacer coincidir esas líneas
y dejar alineada tu rueda. Sin embargo, muchas veces no están bien hechas esas líneas, así que no te va a quedar perfectamente bien. Otra cosa que puedes hacer es apretarle y dándole una vuelta del lado derecho y después dándole una vuelta del lado izquierdo. De esta forma te aseguras que quede parejo de ambos lados. O todavía mejor, con ayuda del flexómetro vas a medir y de esta forma te tiene que dar exactamente la misma medida de ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De esta forma te aseguras que quede exactamente parejo. Para lubricar la cadena vamos a girar la llanta de la moto hacia abajo y vamos a lubricar la parte interna de la cadena. No nos interesa lubricar las caras, ya que esa parte no hace contacto con los piñones de la moto. Ajuste número 4, dirección y ángulo de inclinación. Es uno de los errores más comunes hoy en día en todas las motocicletas nuevas. Como pueden ver aquí, la suspensión delantera ya tiene cierto grado de inclinación. El problema es que el manubrio tiene una inclinación muy recta. Esto hace que la posición de manejo sea antinatural y muy incómoda. Aflojando los tornillos vas a poder cambiar la posición y el ángulo de inclinación del manubrio para que te sea más cómodo. A la hora de ajustar esto también me percaté que el manubrio tenía un defecto de fabricación. A pesar de que el manubrio estaba bien centrado en las marcas del mismo, estas marcas no estaban bien centradas respecto al manubrio. Estaban cargadas un poco a la izquierda, por lo que el lado derecho se descompensaba, es decir, estaba más largo un lado que el otro. Es por eso que es muy importante revisar todos estos pequeños detalles. Otro error bastante común es que las palancas estén muy metidas hacia el manubrio. Aquí incluso podemos ver una separación como de hasta 3 centímetros y vemos como la palanca no tiene un buen agarre. En la parte de abajo vemos incluso como un doblez de que no está bien puesta. Después de acomodar la bomba de freno en su posición correcta y el ángulo de inclinación de la palanca de freno para que ésta pueda ser accionada de una forma más cómoda, dejando aún así la palanca un poco metida para que el contrapeso cumpla su función de proteger estas palancas. ¿Y recuerdan cómo se veía la manguera un poco doblada en la parte de abajo? Haciendo esto se redujo mucho ese doblez y quedó de una forma más natural. Y la verdad es que todos estos detalles, si yo lo hubiera mandado a un CECIT, por supuesto que no me los hubieran arreglado. Número 5. Ajuste de la palanca de clutch. Si bien es cierto que uno puede regular la palanca de clutch de acuerdo a lo que uno está acostumbrado en sus motocicletas, lo mejor es tener una medida estándar de acuerdo al juego libre de la palanca de clutch de tu motocicleta. Quiere decir que es un movimiento libre en el que el clutch no está trabajando de forma interna en el motor. Esto beneficia a la hora de hacer cambios de velocidades y también a no salir tan de golpe a la hora de soltar el clutch. Para ajustar correctamente este juego libre puedes ayudarte de un flexómetro. La medida estándar o una de las medidas más usadas es de 10 a 20 milímetros, pero esto podría variar según la moto. Yo dejé un juego libre de 10 milímetros que es igual a 1 centímetro. Ajuste número 6, carburación. Este punto solo te lo recomiendo si tu moto presenta fallas o si no estás del todo contento con el funcionamiento del carburador en tu motocicleta. Si de lo contrario tú no tienes ningún problema, la verdad es que no te recomiendo modificarle absolutamente nada. Con ayuda de una punta plana de desarmador puedes ir girando y cada media vuelta que des probar la motocicleta. Aunque yo mejor te recomiendo ver el video completo que tengo acerca de ese tema en caso de que tengas problemas con la carburación de tu moto. Número 7. Ajustar punterías. Aunque yo pude haber incluido esa parte en este video, ya tengo un video especialmente hablando de ese tema y la verdad es que es un video que les ha encantado a la gran mayoría, entonces te recomiendo mucho verlo. Así que si tú tienes algún problema respecto a las punterías, te recomiendo que veas ese video. Sin embargo, si no tienes problemas, yo no te recomendaría moverle a las punterías de tu moto, al menos no antes de los 3000 kilómetros. Sin más, espero les haya encantado este video y sobre todo haya sido de mucha utilidad para ustedes. Los invito a que no se pierdan el siguiente video porque ya iniciaremos con las modificaciones a esta moto. Sin más, esto es GPX Motos. Hasta la próxima.